¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Nos encontramos un día más para poder estudiar la palabra de Dios y continuando así con nuestras meditaciones matinales diarias. Hoy, que es 3 de agosto, lleva por título Separados del mundo. Antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 15, vamos a orar para que sea nuestro Dios quien dirija estos momentos de estudio y meditación de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, en este día venimos, Señor, ante tu trono de gracia, mediante la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ante ti, para pedirte, Señor, que tú nos ayudes a comprender y entender tu palabra, Señor, y qué realmente significa estar separados del mundo. ¿Qué significa realmente, Señor, el poder también, Señor, que tú deseas darnos mediante nuestro Señor Jesucristo, Señor? Ayúdanos a comprender tu palabra y te pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 15, en este capítulo nosotros encontramos aquí la oración que hace nuestro Señor Jesucristo por todos sus discípulos. Aunque está titulado de esa manera este capítulo, pero en sí, cuando nosotros vemos la oración, es una oración hecha no solamente por los discípulos de ese entonces, sino por todos aquellos que vendrían en los tiempos, en las siguientes generaciones. Y el versículo 15 de este capítulo nos dice lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En esta oración, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de qué? De la misión también que estos tienen en el mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando ora allí, dice: no ruego que los quites del mundo. Pero ¿qué es lo que rogaba nuestro Señor Jesucristo? Que los guarde del mal. Hoy en día, la lucha del cristiano es contra el mal. Así como el apóstol Pablo nos menciona en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades del mal. Y eso es lo que hoy en día la juventud y el mundo cristiano necesita entender o necesita comprender. Y la misma matina nos dice: oh, si los jóvenes comprendieran que pueden llegar a ser como preciosas plantas en el jardín del Señor. Eso nos dice aquí, ¿verdad? O sea, si los jóvenes comprendiesen, dice, que pueden llegar a ser como preciosas plantas en el jardín del Señor, sería eso grandioso. Por eso, hoy en día nosotros debemos permitir que los delicados zarcillos de vuestros afectos se enrosquen alrededor de Jesús, para ser nutridos por Él. Y en vez de arrastrados en la tierra, nos dice: tornad vuestro rostro hacia el sol de justicia, para que podáis recibir los divinos rayos de luz. Algo similar nos dice también el salmista cuando nosotros vamos al libro de Salmos, y no solamente el salmista, también Jeremías, pero vamos a ver el libro de Salmos en estos momentos, el capítulo 1, los versículos 1 hasta el 3. El versículo 3 principalmente nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿por qué va a prosperar este? ¿Por qué? Porque los versículos anteriores nos dice la razón. 1. Él no se junta con el mal, o sea, él está separado del mundo, este cristiano. ¿Y qué más? También hace de la ley de Dios su delicia, y medita en ella día y noche, culto matutino y culto vespertino. Prácticamente está haciendo una alusión también allí al santuario en ese momento. Y Dios mismo le pidió a su pueblo que no haga ninguna alianza con las naciones paganas. Entonces también hoy en día se necesita ¿de qué? De jóvenes personas que igualmente así estén unidos a Dios y separados del mundo, que no se vendan a nada, ni por nada. Por esta razón, nos dice aquí: creced día tras día a su semejanza, hasta llegar a identificaros con su naturaleza divina.
para que podáis al fin ser hallados perfectos en el paraíso de Dios. Y eso también es lo que mismo el apóstol Pedro recalca en sus cartas. No solo el apóstol Pedro, sino incluso mismo el apóstol Pablo también en Efesios y muchas de sus cartas, él recalca esto. Y el apóstol Pedro mismo incluso, al escribir sus cartas, él también, después de haber pasado todas las pruebas que él tuvo que pasar, él también entiende esto. Y por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir santos. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y la palabra santo quiere decir separarse o apartarse en sí del mal. En sí nos invita a esto, ser separado, ser apartado. ¿Pero de qué? Del mundo. Por eso la oración de Cristo era, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal, o sea, de la influencia maligna que se encuentra en el mundo hoy en día. De eso debe ser separado aquel que quiere caminar en las filas de Cristo. De eso debe separarse todos los días. ¿Y cuál es la única forma de separarse? Afirmando el alma en la roca eterna, porque solo en Cristo hay seguridad. Entonces, nuestra seguridad está en Cristo. Una unión con Cristo por medio de una fe viva es duradera. Una fe viva en Cristo hace que nuestra unión sea duradera con Él. Y no vamos a caer en ningún otro pensamiento, ni desviarnos de la doctrina correcta, ni hacer las cosas de forma incorrecta también. Toda otra unión que no sea esta con Cristo de una fe viva debe morir, debe terminar, debe ser eliminada de nuestras vidas. Pero esta unión nos costará algo. ¿Y qué es lo que nos va a costar esta unión con Cristo? Debe haber una penosa obra de separación tanto como una obra de adición. Separarnos de todos los deseos y las costumbres del mundo y adherirnos a Cristo. Por eso mencionaba en la matinal anterior, mencionaba que hoy en día hay grandes doctores, ¿verdad? Que dicen ser doctores y demás cosas, tener muchos títulos, pero no saben distinguir entre qué, entre lo que es identidad cristiana, entre lo que es la religión bíblica y lo que es la costumbre o la cultura del mundo. No saben distinguir eso, no lo saben distinguir, más que todo hoy en día. Han sido plagados con un pensamiento helenístico, con un pensamiento muy posmoderno, vamos a decirlo así, y no saben qué significa una cosa y la otra. No lo identifican realmente lo que es una cosa y lo que es lo otro. No saben. Por eso deben ser vencidos hoy en día, ¿qué? ¿Qué debe ser vencido? El orgullo, el egoísmo, la vanidad y la mundanalidad. Es decir, debe ser vencido el pecado en todas sus formas. Si queremos obtener esta comunión con Cristo, nuestra vida debe ir siendo purificada, limpiada de todos estos males. Por eso el apóstol Juan nos dice que no solamente Dios nos perdona, sino que también nos limpia, ¿sí? Y limpiarnos, o sea, es una acción continua que se genera o se hace desde que esta persona con corazón contrito fue hacia Dios y se arrepintió de sus pecados, entonces comienza esta transformación, comienza esta limpieza, comienza esta reconstrucción en la vida. Ahora, la razón por la cual muchos hoy en día hallan que la vida cristiana es tan lamentablemente difícil, porque así muchos lo ven, la razón porque son tan volubles e inconstantes es porque tratan de llegarse a Cristo sin separarse de todos esos ídolos acariciados que ellos tienen. Es por esa razón. Porque, o sea, quieren salvarse, sí, quieren salvarse, pero no quieren dejar el mundo. Quieren tener las bendiciones del cielo y tener todo lo que Dios quiera dar, ¿sí? Como Dios ha prometido. Pero no quiere dejar las costumbres o la cultura que tienen. Que tal vez eso está impidiendo, porque su cultura es contraria a la Biblia, está impidiendo que esa unidad. No quieren dejar estas cosas. No quieren. Y hoy en día, lastimosamente, hay muchos ministros o estudiados que no saben distinguir estas cosas y que como que las unen. ¿Por qué? Porque lastimosamente, aunque tal vez ellos están pensando que quieren hacer el bien, pero lo están haciendo a su manera. Y están queriendo enseñar o guiar
al pueblo a su manera, mas no a la voluntad de Dios. Entonces, por esa razón, nosotros hoy en día debemos llegar a comprender lo que significa ser separarse del mundo para poder estar unido a Cristo. Porque, como bien Pablo decía, ¿qué unidad puede haber entre la luz y las tinieblas? No puede haber. Nuestra consagración a Dios debe ser un principio vivo, no un mero conocimiento, no algo intelectual, no, sino un principio vivo en nuestras vidas, entretejido con la vida y que conduce a la negación y el sacrificio. Abnegación, o sea, abstenerme de todo lo que no me ayuda en esta unión con Dios y de esa manera yo dejar. Pero, ¿cómo? Con el poder de Dios en Cristo Jesús y su sacrificio. Debe dominar todos nuestros pensamientos y ser el motivo de cada acción. Dios debe ser eso. Dios debe dominar nuestros pensamientos. Por eso Pablo dice, transformaos vuestros pensamientos, ¿verdad? Debe ser dominar nuestros pensamientos, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y ese debe ser el motivo de cada una de nuestras acciones. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que enseña Jesús en su palabra, con los diferentes ejemplos de cada uno de los héroes de la fe, eso debe ser el motivo de nuestra acción, de nuestro diario vivir, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿esto qué hará? Nos elevará del mundo y nos va a separar de la influencia corrupta del mundo. Porque hoy en día, lo único que podemos encontrar allí es que solo maldad. Y maldad disfrazada de bondad también. Por esa razón, cuando nosotros nos unimos a Dios, podemos distinguir realmente el mal en todos sus disfraces. En todos los disfraces que le pone Satanás, lo vamos a distinguir. ¿Por qué? Porque nuestra misma mente, nuestra misma vida se va a ir separando del mundo y uniéndose a Cristo. En acción y también como un principio de vida. Y esa va a ser la base de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Separándonos del mundo y uniéndonos a Cristo. Tendremos un nuevo comienzo, una nueva vida para un nuevo reino y un nuevo mundo. En la presencia de aquel que es como fuego consumidor, entonces estaremos presentes ante su presencia con gozo y alegría y andaremos en medio de las piedras de fuego y le cantaremos alabanzas a Él por siempre, desde ahora, por la eternidad. Que Dios pueda hacer esta obra en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos comprender realmente lo que significa seguir a Cristo. Que es separarnos del mundo, así como Él lo hizo. Y si ese es nuestro deseo hoy en día, entreguemos este deseo en las manos de Dios. Si es lo que realmente queremos de corazón, Él va a obrar en nuestras vidas. ¿Y cómo va a obrar? Cuando nosotros, al estudiar su palabra y entrar en comunión con Él también mediante la oración, de esa manera nosotros empecemos ¿a qué? A corregir nuestra vida. Él mismo irá obrando allí, corrigiendo nuestra vida, porque al contemplarle a Él, y esto vamos a hablar en las siguientes matinales, al contemplarlo a Él, seremos transformados. Y esto no es una idea ficticia, no es una idea fantástica, no, esto es real. Es completamente real. Completamente real. Si tú quieres vivir esto, entrégate a Cristo hoy. Camina con Él y medita en su palabra día y noche. Haz de su ley tu delicia y así serás como un árbol plantado junto a las aguas, que aunque venga la sequía, tu hoja siempre estará verde, porque estarás separado del mundo y plantado en una tierra distinta. ¿Por qué? Porque el agua que beberás será agua de vida. Que Dios te bendiga y te guarde.